Amigos, vamos a conversar con, para mí, una eminencia, un investigador con mayúsculas. Él se llama Ernesto H. de Casas. Entre los amigos humanistas lo conocemos como Tito de Casas. Y ha estado en Rosario, ha visitado Rosario, especialmente invitado para hablarnos de una de sus últimas producciones, que se llama La Era Axial. Has hecho varias producciones. Sí. Sí, porque, como decía al principio, nosotros en otras épocas tuvimos ocasión de ponernos a estudiar, a investigar, después eso se interrumpió y ahora hemos vuelto, siempre en el entorno de la relación con nuestra enseñanza. No es una investigación de cualquier tema que a uno le parezca, sino es más bien en torno a nuestra enseñanza, en torno a lo que Silo nos ha dejado, y ver cómo él ha ido haciendo un entramado, una presentación, y de repente, inclusive siguiendo una frase de él, dice: nosotros tenemos que ver hasta con lo más arcaico, porque estamos rescatando lo humano, estamos rescatando lo espiritual, y ahora hemos tenido tiempo de investigar, ¿no es cierto? La era axial es un nombre que le dio Jasper a este tema de los siglos 8 al 3, con la cúspide del siglo V, que es muy curioso porque... Sí, antes de nuestra era. Antes de nuestra era, sí. Unos 2500 años. Exactamente, antes de unos 2500 años. Y yo sabes que la nota histórica curiosa de ese episodio, esto lo atestiguan a partir del siglo XVII y XVIII, por supuesto, algún investigador francés o alemán o inglés, y resulta que esto lo empiezan a ver los jesuitas. Los jesuitas en el siglo XV de esta era, cuando llegan a la India, se escriben entre ellos y le dicen: no vean las cosas que hay acá, unas maravillas. Y el otro le dice: no vean lo que tenemos acá en China. Y no sabe lo que se parece a lo de Grecia. Y ahí empieza por primera vez a verse que ellos también habían pensado, digamos. Y empezaban a relacionar datos. Y empiezan a relacionarse. Y bueno, esto lo toman los pensadores del siglo XX pesados, y lo vuelven a retomar ya gente del siglo XXI, digamos, que se plantean que esta época es parecida a aquella época. ¿Por qué? Porque hay relaciones, porque piensan, porque hay también problemas sociales muy altos, hay mucho armamentismo, mucha guerra, crisis cultural, y también el tema de la falta de respuesta, la falta de verdaderas pautas. Entonces, eso es lo que a mí más me llamó la atención, que nosotros, como siloísmo, aparecemos en un momento que no es solo en esta época, sino que prácticamente desde que la humanidad empezó a pensar, a sentir, a darse referencias. Aquí es como que hace un ciclo y se agota, ¡pum! Entonces nosotros estamos como presentando una nueva síntesis y nuevas opciones en ese campo. Así que en tu trabajo se rescatan, rescata el ambiente de esa época, de esos siglos, sí. Las señales, aquellos principales pensadores que dieron lugar a una revolución moral, ética, que sigue hasta nuestros días, que fueron la base de algunas de las grandes religiones, incluso conocidas hoy. Y ahora parece que hay una relación entre esta época que se podría volver a producir otra era axial. Exactamente. Eso es lo que se está haciendo. Hay gente que habla de la nueva era axial que ya empezó, pero lo relacionan con la mundialización, con la interconexión, con la interconectividad, con la tecnología, pero la cosa espiritual, ¿cómo va a continuar? ¿Vamos a hacer todas cosas de hace 2500 años? Me llamó la atención que durante la conferencia, en la explicación que diste, decías después, así conversando, que algunos, ya tomándose el cafecito fuera de cámara, se preguntan cómo va a continuar esto, porque todas las religiones principales que están orientando la espiritualidad actual nacieron en tiempos agrarios. Claro. Antes incluso de la tecnología agraria. Claro, exacto. Entonces tiene una mirada que cada vez encaja menos con la visión actual. Claro, hay un problema, inclusive hay un problema de paisaje, porque los paisajes que te presentan la religión, las espiritualidades de otra época, al hombre común, al hombre de hoy, no
pesebre, las cavernas. Otra mitología. Es otro paisaje. ¿Y a usted parece que efectivamente confirmaría que estamos ante el advenimiento de una nueva era? Sí, porque nosotros lo enfocamos como nos lo dice Silo. Él nos dice, se abre un nuevo horizonte espiritual, se abre una nueva síntesis, o sea, se produjo una síntesis, se abre un nuevo capítulo. Lo que pasa es que no se sabe bien todavía cómo se va a producir, pero el cambio está. Luego apareció, acuérdate, el planteo de una nueva sensibilidad. Por ejemplo, ¿en qué se expresa la nueva sensibilidad? Una de las amigas que vino recién nos decía, bueno, yo estoy en esto, pero también estoy en un grupo de estudio. Y otra señora me decía, porque yo estaba estudiando y leyendo a una profesora de no sé dónde. O sea, hay mucha gente en muchas búsquedas. ¿Eso por qué es? Esa efervescencia de búsqueda. La necesidad, ¿no? Claro, la necesidad. quiere decir que el piso se está moviendo. Entonces, y eso no es solo aquí, eso es mundial, en todos lados. Y Tito, ¿cuál es la relación de esto que estamos hablando con, se me ocurre, ¿no? Hay ya numerosa cantidad de personas que toman asilo como un guía espiritual. Claro, esa es la parte más interesante. Porque se lo conoce como pensador, escritor, claro. Inspirador de numerosas organizaciones, marchas mundiales por la no violencia, es polifacético. Pero llama la atención, ¿no? Sí. Fuertemente se va abriendo camino como... Y vos fíjate que en algún momento creo que del 2000, 2001, en algunas reuniones que se tuvieron, es casi el único título que él acepta, el de guía espiritual. Es decir, él marca pautas. Si tú lo quieres seguir, las pautas es tu responsabilidad, pero él cumple su función. Pero otras palabras, por ejemplo, se ha dicho mucho maestro, en broma y en serio. Dice, no, yo maestro sí, de la disciplina únicamente, de un campo acotado, pero no en general. Eso es importante, me gusta a mí eso. Él ha reconocido dos características, digamos. Escritor, por la fuerza de las circunstancias, porque tuvo que ponerse a poner en papel lo que él pensaba, y esto del guía espiritual. Y mucha gente le viene bien, porque le produce una cosa contemporánea, no de la época de Matusalén, ¿entendés? Porque son otros Pero contextos. tampoco dijo nunca yo soy guía espiritual ni nada de eso. Simplemente es tan potente su enseñanza que en algunas personas va produciendo esa... Exacto. Y me sonreía porque él mismo decía, cuando me preguntaban qué era él, a qué se dedicaba, yo soy un escritor y bastante malo, decía. Sí. Y cuando se ponen un epitafio, creo que dice, ¿cómo quiere que lo recuerde? Dice, bueno, un mal escritor y una buena persona. Y este es nuestro desafío. Yo soy un apasionado, porque vos imagínate mi perspectiva. Yo lo conozco a él exactamente en enero de un año, que yo ese enero tengo 14 años. Llego a marzo y tengo 15. Y lo sigo viendo en distintas ocasiones. Él es un hombre joven que tiene 10 años más, o sea, es un muchacho de 24 años. ¿Y lo recordás? ¿Ya era lúcido? Sí, lúcido, enérgico. Lo que más siempre ha llamado la atención en él es su energía. Nunca estaba down, ni cansado, ni nada. Siempre era full energía. Y siempre enseñaba algo, siempre daba no unos consejos, sino que daba una pista, una cosa, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir algo muy básico. Por ejemplo, en una vez, en aquellos años me refiero, me decía, claro, porque hacer gimnasia, él fue un gran gimnasta, decía. Entonces dice, claro, pero hay que ir a un club, hay que ir a un gimnasio, todo eso lleva un tiempo. Dice, no, yo lo que ahora hago es que cuando camino con energía y camino mucho, y eso ya es una gimnasia. Podés intentarlo, caminar con fuerza, con energía. Ya te dan un consejo. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, otros decían, bueno, vamos a conocer un grupo, de hacer tal cosa, y él decía, bueno, pero hay que trabajar con las manos. Es decir, para que no todo quedara, viste, en el mundo de las ideas. Y esa es la característica de Silo. Para mí Silo es como si fuera efectivamente un depósito donde vos sacás sabiduría perpetuamente, siempre estás sacando algo que vino bien en esa
Volviendo a tu producción presentada aquí, la era axial. Sí, sí. Mucha inspiración justamente relacionada con Silo. Sí, claro, porque Silo yo lo relaciono, porque vos fíjate que después de aquellos grandes maestros de hace toda esa época de los básicamente de hace 2500 años, no hay un maestro de esa envergadura, de ese nivel. Ahora, el interín, hay filósofos, hay pensadores, hay académicos, hay fundadores de religiones, se han fundado dos religiones, sí. Pero eso es otra cosa. Aquí tenemos una cosa más completa. Ahora, que es poco grande, es poco fuerte afirmar a Silo comparándolo con los pilares de la civilización. Sí. ¿Por qué tú puedes afirmarlo con esa certeza? Bueno, pues yo lo he conocido durante tantos años, ¿me entendés? Y lo he visto desde el... Mira, por ejemplo, nosotros en los años 60 vimos muchos libros que él había leído en sus bibliotecas y que se desprendió, que regaló, se fue un desprendido que regaló sus libros y estaban todos subrayados, pero muy al detalle. Eso lo hizo cuando él tenía 20, 21, 22, 24, ¿me entendés? O sea, un hombre muy instruido, con mucha capacidad de observación y de difusión y de divulgar, ¿entendés? Entonces, y luego él no ha querido nada para sí mismo, nunca ha pedido nada. O sea, es como, inclusive lo dice en la primera arenga, dice, no estoy aquí para pedirte nada porque este hombre no te necesita. O sea, él, ¿qué quiere decir con eso? Que es libre, independiente y te da un mensaje, si lo quieres aplicar, lo aplicas. Y bueno, yo pienso que siento ese registro, que es un hombre de ese nivel, de esa categoría. Y evidentemente cada vez hay, a medida que más se profundiza en su obra, crece su figura. Sí. ¿Y por qué crees que todavía en los ámbitos académicos o nos encontramos con que algunas personas lo reconocen como un gran pensador y otros hacen como que no quieren que se sepa? ¿Qué pasa? Hay resistencia, ese es un misterio, yo no sé si... ¿Será que se repite la historia también con otros momentos? Y sí, porque vos fíjate que eso ha pasado con varios, ¿no? En aquella época iban de lugar en lugar y no los recibían, y sí los recibían, y bueno, y hay mucho problema. Yo pienso que el sistema se defiende, ¿no? El sistema tiene sus mecanismos de defensa, entonces te pide títulos, te hace pasar por el aro, digamos. Y Silo no, Silo se retiró del sistema y propuso sus cosas fuera de los canales oficiales. Entonces, claro, esto va a tener que ser un reconocimiento porque la gente común le viene bien, utiliza estos recursos y entonces será otro momento, pero a la actualidad el sistema se resiste. Si fíjate que hay una periodista que ahora hace poco la he visto en televisión como una mujer muy mayor, que lo entrevistó en el 69 y cuando ella habló a la televisión dijo: se quieren meter. Esta gente, pues refiriéndose a nosotros que habíamos dado esas charlas que fueron prohibidas en Plaza 11, en Córdoba, en Yala, tipos de dictaduras, los muchachos, ella dice, se quieren meter, o sea, hay un mundo que es de ellos y hay gente que con otros códigos no puede entrar. Se repite la historia. Y entonces esta periodista, que la he visto ahora de los medios, le pregunta, ¿están las películas esas que se han repuesto últimamente? Cuando le dice, bueno, ¿y de qué se trata lo suyo? Bueno, la pacificación, el amor y explicar las posibilidades del despertar. Seguimos en esa, o sea, estamos exponiendo que hay posibilidades de otra manera de llevar las cosas adelante. Para cerrar la nota, Tito, ¿cómo ves el momento actual? Estamos en 2016. Y estamos ¿Cómo es el mundo y qué posibilidades hay del despertar? Bueno, yo lo que veo es que si la gente hace un esfuerzo por dejar falsas puertas, porque están muy metidos en falsas puertas mucha gente. Por ejemplo, ¿cuál sería? Es que no quiero decir ninguna porque... No querés ofender a nadie. Te sale un autor que un día tuvo no sé qué idea, entonces te habla del poder de la obra y salen ahí otros no sé qué, te dicen un curso tal cosa y resulta que cobran cada vez más caro.
otros que son unos bailes chinos, todas cosas que son una especie de entretenimiento sofisticado, ¿viste? Pero que no van a la raíz de cambie sus ensueños, cambie sus compulsiones, encuentre lo sagrado, porque esa es una cosa que él nos ha venido a decir al final y que para muchos que venimos del agnosticismo y del ateísmo es muy importante. Yo creo que lo sagrado es un invento de los libros sagrados, nunca mejor dicho, ¿no? No, aprende a ver lo sagrado en ti y fuera de ti. Y yo digo, si empiezas a mirar lo sagrado, insistes en mirar lo sagrado, en algún momento lo sagrado te mira a ti. Muchas gracias por esta nota. Muy amable. Ernesto H. de Casas, TikTok para los amigos, en esta nota especial para nuevaregion.com, con ustedes, Gabriel Gómez Fiore. Muchas gracias.